Bienvenidos a mi canal. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Gracias por visitarnos. ¿Es pecado tatuarse? Es un tema bastante delicado, ¿no? Porque es un tema lleno de matices, ¿no? Claro. Y que es un tema, padre, que es el tema de los tatuajes. Sí, sí. Ya se ha tratado este tema en algunos canales, he visto personajes, sacerdotes en general, que hablan sobre este tema. Y queremos tratar de darles más elementos, aparte de los que ya muchos tal vez conozcan de esto, para que puedan saber de qué se trata, cómo es y cómo no es, ¿no? Entonces, bueno, hermano Jonathan, usted me comentó que sabía un poquito la historia de los tatuajes, más o menos de dónde aparecen, o dónde existen, por lo menos, ¿no? Sí, padre. Pasa la historia, claro, en la historia de la antigüedad ya el tatuaje, o sea, la marcación de la piel como tal, no es una novedad, o sea, eso existe desde muchos siglos atrás, desde la antigüedad, o sea, antes de Cristo. Las tribus que se marcan, en fin. Pero en el mundo occidental, o sea, ya en nuestra época contemporánea y moderna, el tatuaje es redescubierto. O sea, ya el tatuaje se usaba y se pintaba. Inclusive hasta hoy en día uno va a ver ciertas tribus de América, tribus de África, se pintan, ¿no? Se pintan, se tatúan. Claro, no con los métodos eléctricos y de láser que existen hoy en día, sino son de formas bastante más primitivas, ¿no? Pero fue redescubierto y llegó por un inglés, James Cook, que hizo una expedición 1769. Él hace una serie de expediciones por la Polinesia, va por Oriente, etc. Y él trae el tatuaje, ¿no? Dentro de un contexto tal vez un poco, dentro de algo cultural, algo místico, algo medio en esa línea. Y ya después, en Estados Unidos, ya en el siglo XIX, 1800, ya empieza el tatuaje eléctrico, ¿no? Que es justamente con tinta y con electricidad, y eso ya se queda impregnado. Entonces, claro, la historia, digamos, el tatuaje y la marcación de la piel es algo que existe desde mucho tiempo atrás, en la antigüedad, pero ya dentro del punto de vista cristiano, occidental, es algo del siglo XVIII para acá, y bueno, que hoy en día se convirtió en una moda. Exactamente, sí. Y yo creo que por ahí va el asunto, el tema actual, en que las personas preguntan mucho si eso no es pecado. Porque, claro, vemos tatuajes que son horrorosos, son diabólicos, cuando no inmorales. Entonces, aquí vamos a poner sobre la balanza lo siguiente. Primero, ya se sabe, ya muchos han tratado de este tema, el pecado, ¿es pecado tatuarse o no es pecado? El punto es con qué intención se lo hace, para qué se lo hace, por qué lo hace. Entonces, si yo, por ejemplo, me tatúo porque quiero llamar la atención sobre mí delante de un público que nunca me presta atención, ahí yo tengo orgullo, tengo deseos de aparecer. Entonces, si es por eso que yo me tatúo, ahí ya estoy cometiendo una falta. Entonces, vamos aquí a sopesar un poco. No sé si usted se acuerda, hermano Jonathan, creo que los que ustedes también están viendo, se acordarán, pueden ver en la Biblia. Cuando Caín comete el pecado, mata a su hermano, fratricidio, Abel, Dios le dice, tú cometiste tal pecado, sí, y él desesperado dice, yo ya no tengo perdón, ya no sé qué hacer. Y ahí Dios le dice, bueno, ahora nadie te podrá matar, ¿no? Te voy a poner una señal. Bueno, ¿será que lo tatúo? No sé. ¿Qué señal sería? Puede ser un tatuaje, podría ser. Puede ser que no también. Una señal podría ser también, no sé, el color del cabello se le pintó de verde, digamos, ¿no? También existen, padres, signos indelebles, o sea, señales místicas. Porque, por ejemplo, cuando se dice que los católicos, los cristianos, pues el bautismo, dice, es un signo indeleble, o sea, que nadie lo quita.
los sacramentos, ¿no? Del bautismo, de la confirmación y del orden sagrado, como que la persona queda marcada, es Sí. una marca. Sí. Que en la confirmación, por ejemplo, recibimos el crisma aquí en nuestra frente. Eso, pues, no es un tatuaje, pero digamos, es una marca. ¿En la escritura se habla de algún tatuado? Es una marca, sí, es una señal que se pone. Y hablemos del tema de Caín, ¿no? ¿Por qué Dios le marca a un hombre que cometió un gran pecado para que no lo distingan, no lo maten después, ¿no? Ujú. ¿Será que yo no conozco, por lo menos, tal vez algunos de ustedes saben de esto porque es un tema muy amplio y muy vasto? Decir que en la Sagrada Escritura algún justo fue tatuado, algún hombre santo fue tatuado, alguna santa fue tatuada porque Dios quiso tatuarle. Parecería que no. Lo que sí sé, y esto pues todos saben y no hay que comprobarlo yendo a la enciclopedia ni nada, pero es que es muy común en el ganado marcarlo, Claro. ¿sí? Y es un tatuaje, al fin y al cabo. O sea, ponen el nombre del dueño o el nombre del animal en todo caso, ¿no? Ujú. Entonces por ahí vemos que eso de marcar la piel, ¿no? Y marcarla con fuego, porque así es como a los animales se le marcaba, ¿no? Hasta ahora. Se les marca. Eso es una cosa más bien animalesca, más que uno, vamos a imaginar, ¿será que un ángel está tatuado? ¿Será que sería hasta una blasfemia pensar esto? ¿Será que San José fue tatuado? Nuestra Señora, el Niño Dios. Por lo menos no hay documentos históricos que atestiguen. Claro, padre. Ahora hagamos, por ejemplo, y le voy a hacer un poco lo que mucha gente que nos está asistiendo del otro lado y que esté a favor o en contra de lo que estamos conversando, o vayamos a conversar, va a empezar a surgir en su cabeza. Entonces voy a hacer un poco paralelo de medio abogado del diablo. ¿Cuándo un acto se convierte en pecado? Porque mucha gente va a empezar ahora con preguntas. Entonces, padre, claro, lo primero usted acabo de decir, ¿tatuarse es pecado o no es pecado? Porque hay gente a veces que es muy así rígida y dice, ¿es pecado? No, sí o no, y tiene que ser o no es. Ya. Entonces, ¿cuándo un acto, un gesto, es pecado? Claro. Tres puntos para el pecado mortal, ¿no? Conocer que lo que voy a hacer es pecado, saber que lo hago con mi plena conciencia. O sea, yo sé que es grave, Conocimiento. ¿no? Conozco que es grave. O sea, conozco, es grave Materia grave. y lo consiento. 3 puntos. Conozco, es grave y consiento. Pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Si yo lo hago, ahí peco. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar, mire, el Papa sacó un documento diciendo que tatuarse es pecado. Ya, vamos a imaginar, ¿no? Uh-huh. Yo soy católico, ya la iglesia se pronunció y yo lo hago, ahí cometo pecado. Pero hasta ahora la iglesia no se ha pronunciado oficialmente, está todo así. Ahora, ahí entra el asunto, como ya les decía al inicio, el asunto de la vanidad. ¿Para qué yo me tatúo? Por vanidad, por llamar la atención sobre mí, también ocurre eso, este fenómeno de los emos, ¿no? Ese tipo de, como es una variante de moda rock, ¿no? En jóvenes, vestirse en negro y andar todo cabizbajos. Entonces, el emo, por ejemplo, vamos a imaginar, ¿no? No he visto hasta ahora, de repente existe, que ya no se contenta con vestirse de negro y él no es de raza negra y se tatúa todo de negro, el cuerpo. Claro, hoy en día existen unas variantes en la moda, y en la moda rock, en la moda punk, terribles. O sea, el tatuaje, inclusive el tatuaje, padre, hoy en día, si la persona lo hace por moda, o sea, por quedar bien delante de los otros, por llamar la atención o por un punto afectivo, ¿es pecado? Claro, siendo por moda, ahí viene el asunto. Verá, estamos ahora en una sociedad, sobre todo mientras más joven es,
menos luz de la razón tienen o tenemos. Y esto lo comentó mucho el señor Dr. Plinio Correa de Oliveira. Él decía que a partir más o menos de la década del 50, 1950 para acá, se empezó a apagar la luz de la razón. Hacerse un tatuaje por moda o ignorancia es pecado. Cuando la persona se va a tatuar, lo hace porque, sí, si tiene esa luz de la razón tenue o ya no tiene luz de la razón, ahí moralmente hablando ya no tiene culpa. Porque él no está haciendo eso por algo malo. Ahora mire, aquí quisiera entrar en este tema, hermano Jonathan, es lo siguiente. En el siglo XIX, siglo XVIII, que todavía había piratas, ¿no? Era común en los piratas, pues, los piratas, exactamente, se tatuaban. El nombre. Sí, una calavera, ponían un ancla, ¿no? Ahí, o el barco que les gustaba, bueno. Entonces, es curioso que este tipo de excesos para su época, ¿no? Porque tatuarse en el siglo XIX debe haber sido también así medio que terrible, ¿no? Pero es un tatuaje, no sé si indeleble, parecería que era temporal, ¿no? No sé si tenían, no conozco esa parte, si tenían algo para que quede indeleble. Pero era muy clásico esto en personas, en piratas, en bandidos. Tatuarse era prácticamente de un ampón, de un delincuente. Bueno, ahora bien, los que se tatúan hoy en día, no digo que sean ampones, delincuentes, puede ser que hay en la mitad, seguramente los hay, pero yo he visto que hay personas que tienen una especie de deseo de ser distintos. Yo quiero ser distinto. No quiero ser como el resto, pero es un distinto que también puede entrar algo de la vanidad, del orgullo. Pero entonces se tatúa. Yo vi una vez, me tocó en un retiro, ver a un señor que se había tatuado aquí en el antebrazo la cruz de espada nuestra, de los caballeros. Y él lo mostraba con orgullo. Mire, padre, mire. Oye, qué bonito. Se tatuó en la espalda. Todavía se ha visto eso. Se tatuó en la espalda, no sé, a la Virgen de Guadalupe. Exactamente, se pone la Virgen de Guadalupe en la espalda y todo ya. Está bien. Verá, yo vi en ese señor ninguna malicia, nada por el estilo. Quería tener una cruz, decía, bueno, yo soy cristiano, católico, me la pongo, me la tatúo. Yo le digo que él cometió pecado de ninguna manera. Absolutamente. Él lo hizo con una muy buena intención. Y yo creo que muchas personas que me están escuchando también, cuando se tatuaron, lo hicieron con una recta intención también. Ya le digo ahí, las personas que no saben de qué se trata, otras que sí quieren, saben y se la ponen. Entonces la Virgen de Guadalupe se tatúa la cruz por de los caballeros. por ejemplo, claro, lo que le llaman los tatuajes conmemorativos. Entonces se me murió mi mamá, se llama María, yo me hice un tatuaje acá, que para recordarle. Por ejemplo, también está en la India, los católicos, para diferenciarse del resto. Eso yo lo he visto hasta hermanos de la comunidad. Tienen aquí, no sé si la mano derecha o izquierda, no sabría decir, pero tienen una cruz. Aquí, claro. ¿No? Aquí en la mano, para identificar su pertenencia al cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tatuaje, pues, no es una mala intención. De ninguna manera. Es hecho con una muy buena intención. Ya se tatuaron, está ahí. Es un aspecto hasta medio cultural, ¿no? Exactamente. Y eso, hablemos de esta parte así, con esa buena intención, con esa recta intención, evidentemente que no es ningún pecado. Ahora, lo que no quiere decir que sea lo más perfecto. Claro, porque hay cosas, como se dice, lícitas, pero que no convienen. Exactamente. Entonces, no digamos que es lo más perfecto. Fumar, hay personas que fuman poco. ¿Es pecado o no es pecado? No es pecado fumar poco. Pecado es ya cuando se hace un vicio, cuando ya daña la salud, etc. O daña la salud de alguien que está... Pero si usted me diría, mire, bueno, usted fuma poco, está bien. ¿Qué es más perfecto? ¿Fumar poco o no fumar? Entonces, nuestro Señor dijo en el Evangelio, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Así es. Entonces debemos aspirar a la perfección. Padre, y ahí viene ahora otra pregunta, porque como estamos aquí medio de abogado del diablo. ¿Qué es más importante, lo interior o exterior del hombre? La gente dice, padre, pero
lo más importante es lo interior. Ajá. Porque no importa la exterioridad lo que importa es lo que llevas en tu corazón, Sí. es tu interior y tal. Ya, es verdad y no es verdad eso. Tiene razón y no tiene razón. ¿Por qué? Porque lo interior automáticamente lleva a un exterior. Es indudable. Entonces, no me diga, mire, yo soy una persona súper humilde, yo soy súper obediente, yo soy súper bondadoso y nunca me baño. Y tengo ropa sucia que uso todos los días. Ahí no. Justamente lo interior se ve en lo exterior. Por eso es que hay un dicho que me parece interesante. Todas las cosas se parecen a su dueño, dice. Uh-huh. Es verdad. Entonces, si yo tengo una mascota y la mascota pues no la baño y un animal que está oliendo pues a diablos todo el tiempo, y ahí me di cuenta un poco quién es el dueño, ¿ya? Y yo entro a un dormitorio y veo cama extendida, todos los objetos así en desorden, ropa por aquí, por allá, el baño ni se diga. Entonces yo veo eso y digo, bueno, el interior de esta persona, ¿cómo es? Claro, porque si no es una mentalidad medio budista. Claro. En el fondo, no, lo importante es tu interior, no importa lo exterior. Entonces la persona puede vivir en un desorden externo. Así es. Y no es así. Tanto así que, por ejemplo, en el matrimonio, cuando la pareja está recién casada, está en esa primera etapa de cosa extraordinaria, y todo es limpio, todo es ordenado, todo es por el bien del otro, todo es alegría, todo es fabuloso. Uh-huh. Pero cuando baja la guardia y vienen los problemas y sobre todo no hay un amor de Dios en la familia, uh-huh, empieza el desorden, empieza la suciedad, claro, empiezan las quejas, empiezan los incumplimientos de un lado y de otro. Claro. Entonces, ese desorden que se establece, que es externo, es producto de algo interno. Y esta psicóloga, que creo que es la misma que usted citó hace poco, esta psicóloga española, creo que ella era de apellido Calvo. Si es la misma, ella decía que un factor, no es que es el más importante, pero que contribuye a la desunión, a la destrucción de un matrimonio, es el desorden, la falta de limpieza en casa, ¿no? Porque no hay nada más desagradable para una persona que llega agobiada de problemas, de situaciones complicadas, y aparte las situaciones intrafamiliares, y encuentra la casa un desorden, y no sabe dónde están las cosas, y todo huele mal, y no han limpiado esto, entonces contribuye a esa destrucción de la familia, ¿no? Exactamente. Y bueno, quería también abordar este punto que me parece importante, hermano Jonathan, como estamos en esto de los tatuajes, es los defectos. No vamos a hablar de las personas que lo han hecho con recta intención, no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar ya de los exageros, de las personas, por ejemplo, que ya se tatuaron el cuerpo desde la punta de la cabeza hasta los pies. Existen esas personas. Y el motivo por el cual hicieron no sabría, y depende de cada uno. Pero lo que sí, aquí la cuestión médica, ¿no? La cuestión salud, ¿no? Que ya saben muchos de ustedes, primero que sacarse ese tatuaje con las máquinas actuales, con la tecnología actual, exige una operación muy dolorosa y muy costosa, ¿no? Y dependiendo de la región del cuerpo. Claro. Aparte de que también leí por ahí que no son las personas las más aptas para donar sangre, porque claro, la piel, hay alguna cosa en la sustancia que se inyectan que ya no le da condiciones para que la sangre. Inclusive creo que las personas que tienen tendencia a la diabetes o problemas de plaquetas, cosas de sangre también, Uh-huh. Tienen que tener mucho cuidado porque le puede afectar. Después estamos hablando de los exageros en este punto, de gente que se tatúa los ojos, el globo ocular, que eso existe, raperos, uh-huh, rockeros, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos que ya está habiendo un perjuicio en la salud, y una cosa que tengo mucha desconfianza, porque ya tuve 2 casos de personas que estaban tal vez poseídas,
No me queda muy claro eso. Atormentadas, por lo menos. Atormentadas por el demonio por tatuajes. Entonces, ahí, alguna vez leí algún autor por ahí, que antiguamente, cuando un brujo le quería hacer algún daño a cierta persona, a cierta otra, y él le pedía a esta persona que cargue tal objeto, una piedra, un pedazo de una madera, no sé, ahí dentro de estos rituales de brujería hay una variedad inmensa. Pero hay que portarlo, hay que cargarlo. Y me acuerdo un hecho que ocurrió con Santa Teresa de Ávila, que había un sacerdote que estaba viviendo en pecado con una mujer. Naturalmente lo ocultaba, vivía en ese tormento. Y Santa Teresa lo conocía a este padre. Y este padre, un día, sabiendo que santa era, dándose cuenta quién era Santa Teresa, le llora y le pide ayuda. Ayúdeme, no sé qué hacer. Estoy que no puedo separarme de esta mujer. La frase, ¿no? Me tiene enajenada la voluntad en los españoles, ¿no? Y ahí cuando él le lloraba y le pedía, Santa Teresa percibió, o él le mostró, un objeto que tenía colgado en el cuello. Y ahí ella descubre, ve eso. ¿Y quién te dio esto? No, la fulana esta le había dado, que no se lo saque. Y ahí ella toma el objeto, lo quema, lo tira, etcétera, etcétera. Y ahí este hombre tuvo fuerzas para salirse de la vida de pecado que tenía con esta mujer. ¿Pueden realizar un maleficio, hacerlo en polvo y ponerlo en la tinta de tu tatuaje? Ahora bien, como el demonio es astuto, el demonio es ángel, pues. Él hace cosas, claro. A nosotros nos da 10 vueltas, claro, en materia de astucia, de inteligencia. Entonces algunos me contaron que así como antes le daban el objeto de la brujería para usted colgárselo, ahora lo hacen polvo y lo ponen en una tinta y le pueden tatuar eso. Aquí me tocó un caso de una de estas que le mencioné al inicio, de esta persona que estaba atormentada bárbaramente por el demonio. Estaba tatuada. Y se me ocurrió preguntarle, porque claro, ¿y en qué lugar en dónde le tatuaron? ¿Quién fue que le tatuó? Entonces la respuesta, no, dice, fue en un lugar que se llama El Diablo Está Aquí, una cosa parecida a esta, no era exactamente eso así, pero mencionaba el demonio. El diablo está aquí. Entonces ella ve, me voy a tatuar en El Diablo Está Aquí, entonces voy allá. Entonces, ¿qué puedo esperar yo de ese que me van a poner a mí aquí? Ahora bien, y ahí viene la pregunta. ¿Cómo yo me doy cuenta que en tal lugar sí hacen con tintas normales y acá lo hacen con tintas que tienen cosas de brujería? ¿Cómo yo puedo distinguir eso? Puedo ver la tinta y darme cuenta. Veo a la persona y me doy cuenta. Esto es para mí un gran punto de desconfianza como para decir, bueno, voy a hacerlo. Ahora, si yo conozco y como comentábamos al inicio, voy a ponerme el nombre de mi papá, estos jóvenes de la India que se ponen la cruz, y yo conozco que la persona donde voy a hacerlo realmente es una persona honesta, vamos a suponer que muy católica, y lo voy a hacer, bueno, hágalo. Aunque generalmente usted va a ver, padre, los lugares de tatuaje, a veces uno le toca cruzar por el frente de estas tiendas o pasa por el lado, está lleno de cosas, de calaveras y de cosas de satánicas. O sea, hay que ser muy honestos. La gente, mucha gente a veces es que se tatúa, no, me tatué un duende, no, me tatué una calavera, y ahí está. No, me tatué un diablo. Tipo de cosas. Entonces, no, porque no, que me gustó. Sí, conocí el caso de un chico que estaba
a punto de suicidarse, a punto. ¿Por qué? Porque había unas voces que le enloquecían y le hablaban continuamente. Le hicimos oraciones de liberación y todo. A las tantas, bueno, ya no podíamos hacer más. Y él se levanta la camiseta así y tenía aquí tatuado un duende. ¿Por qué no me dijo antes? Le comenté al chico. Duende es un demonio. Un demonio, total. Se quitó el tatuaje y desaparecieron las voces. Curioso. E inclusive el hecho de la persona mismo, antes me parece que la persona pase por esta operación de láser, etcétera, de sacarse tatuaje, ya la intención de querer romper con esto que tal vez le puede estar atando, ya es como que una especie de una liberación, ¿no? Sí. Porque, y ahí viene se repite nuevamente la pregunta, ¿no? Pero padre, yo lo hice porque me gustó. No, yo era joven y mis amigas, mis amigos me llevaron y vi que estaba de moda ponerse, y no sabía bien qué era, pero yo no lo hago por malo. Sí, ahí viene el asunto del instinto de sociabilidad. Esto le comentaba al hermano Jonathan antes de grabar este podcast, le estaba comentando, y lo quiero comentar aquí también, de unos hermanos en Brasil que vieron a uno de estos jóvenes que reparten comida viniendo en moto. Y el chico estaba tatuado pues los brazos así. Y uno de ellos lo abordó, pero así digamos muy como que de sorpresa. Y le dice, oye fulano, ¿cómo estás? Dime, ¿por qué te tatuaste? Pero así, una pregunta que nadie se le espera así directa, así. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿De dónde vienes? No. Oye, ¿por qué te tatúas? Entonces al muchacho lo tomó de sorpresa. No estaba preparado. Y salió lo que él tenía en su íntimo de persona. Él se puso triste y dijo, ¿sabe qué, hermano? A veces veía nuestro hábito. Dice, yo no me quería tatuar, pero mis amigos me obligaron. Entonces es el entorno social, la presión social. Se tatuó el uno, se tatuó el otro, se tatuó las tantas. Me toca. La mitad de mis amigos ya lo están y yo, ¿por qué no? Y quedo mal si no me tatúo, y me tatúo. Por debilidad, por falta de carácter, por moda. Y ahí viene la moda también. Entra el que no quiere y lo hace porque si no quedó mal. Y los que dicen, oye, chévere, mire, todos se tatúan, yo también. Voy. Entonces, hay un dicho que dice, donde va la gente va Vicente. ¿No? Entonces, donde va la gente va Vicente. Y no puedo yo meterme en la moda así. Porque los medios de comunicación, volvemos Hollywood, etcétera. Todo lo que son películas, las cinematográficas grandes. La farándula en general. La farándula. A veces uno ve, y con todo el cariño, deportistas. Deportistas, gente que, bueno, es esforzada, que tiene sus habilidades. Y no, tiene que estar tatuado. O sea, es como que hoy en día la moda, y es justamente uno de los puntos interesantes, padre, que nosotros tenemos los tres enemigos del alma, ¿no? Y uno de ellos es el mundo, ¿no? Claro. El mundo, en el camino que tenemos en dirección al cielo, el mundo es uno de nuestros enemigos. No me acuerdo qué santo decía, pero este enemigo del mundo quiere nuestra perdición. ¿Y cuántas veces nosotros, por debilidad, cristianos católicos, qué hacemos? Pactamos con aquel enemigo. ¿Cuándo un tatuaje es pecado y cuándo no es pecado? Y nuestro Señor, claro, con un aire más. Bueno, ahora bien, ¿a qué voy? Que en el día de la resurrección de los muertos van a unirse los cuerpos y las almas. Entonces, ¿a qué edad van a estar? Pregunta. Claro. La pregunta siguiente. ¿Y estarán tatuados? ¿Será que aquellos que ya se tatuaron va a estar el cuerpo y alma en el cielo tatuado? Yo no sé responder esa pregunta. Lo que existe, por ejemplo, es que dice que aquellos mártires que sufrieron alguna herida por nuestro Señor, imaginemos, alguien fue cortada la mano, ese va a ser como, ahí va a salir como que un destello de gloria. Un destello de gloria, claro. Porque pues ahí fue un testimonio de nuestro Señor. Ahora, ¿será que va a salir también luz de un tatuaje? En fin, no sé, claro, son... Ahí está el propósito, ¿no? Acá es por un amor de Dios extremo, ¿no? O sea, por un amor total. Y bueno, ese sitio brilla más que otros en el cuerpo, ¿no?
Pero ¿será que en los otros se da por un grado heroico de santidad? No sé, cada uno responda, ¿no? Claro. Bueno, padre, entonces yo creo que ahora que hemos visto diferentes elementos, y claro, hay otro, me parece otro argumento, padre, muy interesante, que usted lo tocó ahora último, es que somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a resucitar. Mucha gente dice también esto del tatuaje, de esta frase de Levítico, no cortarás tu piel, no te marcarás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que como católicos somos templos del Espíritu Santo, debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos respetar nuestro cuerpo, y eso tal vez sea lo más importante. Entonces, padre, en ese sentido, claro, usted pudiese dar un consejo, ¿no?, para la gente que está tatuada, que ya se tatuó inclusive hasta tal vez no rectamente, inclusive para aquellas personas que piensan tatuarse. Sí. Verá, la respuesta que les puedo dar como que es un poco descabellada la respuesta, ya. Supongamos que porque estamos hablando de aquellos tatuajes conmemorativos, personas que se pusieron una florcita, por ejemplo, un canario, no sé, bueno, vamos a imaginar, cosas así inofensivas, que no lo han hecho de mala fe, y bueno, les gustó, está bien, no hay problema, no es pecado. Pero hablemos de los exageros, ¿no? De estas personas que pues hasta el globo ocular ya se lo tatuaron, qué sé yo, unas cosas así. Y ahora pues dicen, bueno, pecado no es pecado. Ahora, ¿será que esto tiene secuelas? Tal vez yo estoy sufriendo algo que yo mismo ni me doy cuenta qué es, pero me va mal, estoy triste, estoy deprimido. Tengo dolores inexplicables. Me pasó esto, y tal vez podríamos imaginar que tiene algo que ver con el tatuaje, de repente porque acudió a uno de estos lugares esotéricos y ni se dio cuenta. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, con una persona que ya entró por esos exageros? Y bueno, ahí están los que están conformes y no pasa nada, pues con ellos no, ningún consejo, más que estar en gracia de Dios, rezar, pedir como todo católico. Pero aquellos que dicen, bueno, ya cometí esta barbaridad, ya no puedo retroceder, yo le podría decir lo siguiente: para Dios no hay nada imposible. Si yo, por ejemplo, me tatué una imagen diabólica, pero por moda, no porque yo soy satanista ni nada, pero está ahí, está la imagen diabólica, y ya sé que tiene sus efectos, todas esas cosas, que puedo decirle, mire, para Dios no hay nada imposible, y si yo le pido a Nuestra Señora, la Virgen, al ángel de la guarda, que ellos encuentren un medio de borrar eso, si acaso se lo quiere borrar, ¿no? Ahí va a haber un medio, un auxilio sobrenatural para borrarse eso. Así como, por ejemplo, este etíope, no este enviado de Candace, ¿se acuerda del Antiguo Testamento, que va a curarse, va a pedirle cura al profeta Eliseo? Ah, sí. No, entonces un general de Siria. El general pero el profeta le dice, entra al agua 7 veces y se te borrará la lepra, te curarás de la lepra, tu cuerpo está llagado. Y este general pues no le cree. ¿Cómo si los ríos de mi país son más grandes, son más bonitos, mejores, no sé qué? Ese riachuelo ahí del Jordán, porque parece que el Jordán es medio chiquito en relación a los ríos de América, por lo menos. ¿Cómo ese río? Bueno, y los esclavos le dicen, no, pues haz la prueba. Entonces va 7 veces y se le borró la lepra. Entonces, ¿quién sabe? Para Dios no es imposible. Un día de esos, no sé, van a Lourdes, se vayan a la piscina y sale y se le borra. Pero es posible eso, para mí es posible, porque para Dios no es imposible. Claro. Pedirlo. Evidente, ahí viene el aspecto del milagro. Y confianza, o sea, confianza, si eso, verá, todo tiene solución en la vida, todo. Ay, es que me tatué hasta el ojo. Todo tiene solución si yo tengo fe y confianza y pido, ¿no? Esa sería mi recomendación, y para los que no, pues, les diría, miren, escuchen estos comentarios, también de otros sacerdotes que han escuchado sobre el tema, y hagan un juicio siempre supeditado a la invocación al ángel de la guardia y a Nuestra Señora. Antes de hacerlo, voy a pedirle a la Virgen 3 Ave Marías
al ángel de la guarda le voy a rezar unas 3 Ave Marías, qué sé yo, una oración que uno quiera, para ver si es que es o no de hacerse. Y ellos, le aseguro que le darán la respuesta. Claro, como todo acto, pero yo creo que cuando es un acto donde que uno toca un poquito más allá, Así es. pues uno debe pensar bien por qué va a tatuarse, Sí, sí, exactamente. ¿no? Y bueno, solo quería culminar esto para decirles que este tema de los tatuajes lo hicimos porque hubo pedidos en ese sentido. Solo que demoramos mucho en atender ese pedido, pero bueno, ahí a nuestros amigos ya podemos decirles, ya cumplimos, ¿no?